Vamos a estar revisando pronósticos. Es un momento súper crucial para los Estados Unidos y para el real estate, y esos pronósticos están ya previendo lo que ha pasado con el tema de los aranceles. Vamos a revisar lo que era CoreLogic, que ahora se llama Cotality, y vamos a revisar ese número en detalle. ¿Por qué? Porque hoy en día una predicción es completamente distinta a lo que estábamos viendo en diciembre. ¿Por qué? Porque ya se están concretando acciones reales de la administración Trump y esto está cambiando todo el panorama. Ya lo revisamos en el podcast anterior los temas de las tasas de interés. Ahora vamos a ver números de inventario. Vamos a estar revisando en detalle eso, cuáles son los mejores mercados, cuáles son los mercados que están más débiles y adicionalmente queremos darle números de lo que es el mercado de fix and flip. Este mercado de flipping, vamos a darle un caso real porque es importante ver que hay una oportunidad muy grande en este sector, que quizás muchos no la ven si están dentro de Miami o en alguna zona de los Estados Unidos, pero Florida Central está bien interesante para entrar en este mundo. Entonces, quédate hasta el final del podcast para que vayamos viendo paso a paso todas estas predicciones, podamos revisar qué sucede en el mercado y poner en contexto cómo en general estos aranceles y lo que se prevé que vaya a venir para el sector vivienda. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yanixa Molina, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Venimos con predicciones, lo que era CoreLogic, ahora con un nuevo nombre que se llama Cotality. Siempre nos traen números bastante buenos. Recordemos que CoreLogic o Cotality es la empresa que maneja toda la data de los MLS a nivel de los Estados Unidos. Así que maneja una cantidad de números tan importantes que sus análisis siempre que salen hay que revisarlos. Cuéntanos qué tenemos con ellos. Sí, totalmente cierto. Cotality, la antigua CoreLogic, es una empresa que tiene bastante credibilidad y adicionalmente es muy analítica al darnos la información. Por eso es importante mencionar lo que ellos o cada mes ellos sacan un reporte. En este caso, ellos hablan de cuánto han crecido los precios a nivel nacional y qué es lo que ellos proyectan para el próximo año. Proyectan un aumento del 3.6%, lo mencionan aquí arriba, justo un poquito por encima de la inflación. Adicionalmente, también mencionan que las cosas pueden cambiar debido al cambio que hubo de las tasas de interés. Quizás esta proyección aumente más debido a que bajar las tasas de interés va a incrementar lo que es la demanda, lo que va a subir en los precios de las propiedades. Adicionalmente, aquí me muestra cuáles son los 10 mercados que tiene más calientes en Estados Unidos. Vemos que la mayoría de ellos se encuentran en la parte noreste de Estados Unidos y es impresionante ver cómo ha cambiado este mapa. Nosotros hace 4 o 5 meses veíamos varias áreas en la Florida, varias áreas en Texas y también veíamos en el noreste, pero a medida que el inventario ha subido en el estado de Texas y en el estado de la Florida, ya dejaron de ser calientes porque tenemos en bastantes condados, en bastantes ciudades, tenemos exceso de inventario, lo cual ha hecho que los precios estén estables o inclusive estén bajando en algunas áreas de estos estados. Como lo vemos aquí, están las áreas, en lo que dice la traducción está mal, pero esas tienen las áreas que tienen más riesgo y vemos muchas en la Florida, algunas en Texas, tenemos a Hawái, tenemos aquí en San Francisco. ¿Cuánto? Tenemos Fort Myers 3.9% es lo que ellos dicen que ha bajado el precio, luego seguido por Sarasota 2.7%, San Francisco 1.1% y luego Tampa 0.9%, pues todos han disminuido, no es una caída grotesca del valor del precio de la propiedad, es simplemente diríamos que como un acomodo en el precio. Existen, lo hemos repetido en cada podcast, lo repetimos, cada micromercado es diferente, hay áreas donde hubo quizás diríamos una sobre elaboración o sobre fabricación de casas, allí probablemente la disminución del precio sea superior. También sé de varias áreas del centro de la Florida donde se hicieron casas dirigidas al mercado de las rentas cortas que no están funcionando. Allí también existe una mayor disminución de precios, pero es como caso a caso. Adicionalmente que sabemos que en la Florida en general hay problemas con los condominios y esto también está ayudando a la disminución de precios. Esto también en el próximo artículo vamos a hablar más en detalle de él.
Luego, existe esta gráfica que nos trae el artículo bastante interesante, que son las áreas de alto riesgo. Tenemos en Florida, tenemos 3 áreas, Winter Haven, Tampa y West Palm Beach. Nos muestra cómo han funcionado los precios desde enero del 2021. Como vemos, la mayoría de picos, como sabemos que estuvieron en algún momento en el 2022, estuvieron los picos en la mayoría de ciudades, pero quisiera llamar la atención a lo que es West Palm Beach. Hoy en día West Palm Beach es una ciudad que está llamando a las personas a invertir y a comprar. Razones, pues sabemos que ahí está Mar-a-Lago y que por esa razón, aunque dicen que es una área de alto riesgo, yo no veo un descenso en el precio, por el contrario, yo veo que la línea verde ha seguido aumentando y sigue aumentando exponencialmente durante el 2024 cuando ganó el presidente Donald Trump hasta el momento. Y en mi opinión, West Palm Beach, más que una zona de alto riesgo, hoy en día debería ser una zona donde si existen unidades que se puedan rentar y que los números funcionen, es una zona que va a funcionar bastante bien para un inversionista. Las otras áreas, pues sí, son áreas que desde el pico han disminuido en un porcentaje, pero lo vuelvo a decir, es un porcentaje en el que se está sentando el precio más, diríamos que se está desacelerando y están bajando un poco los precios, pero no es que exista una burbuja como muchas personas dicen que está a punto de explotar. Sí, es correcto. No hay burbuja, Jenny, lo que siempre hablamos. No hay burbuja que sea por un crecimiento ficticio de los precios. Hasta ahora es un crecimiento del valor, no del precio. Cuando vemos zonas como Miami creciendo, crece el valor de la propiedad, no el precio. ¿Por qué? Porque cuando simplemente dice es que ha crecido el precio desmesuradamente, parece que es que alguien empezó a remarcar el precio y a poner los precios más altos. No, ahí es un tema de valor. Ahora vale mucho más una propiedad en Miami, pero Miami es una ciudad mucho más apetecible, vale más en West Palm Beach, como tú lo dijiste, porque sí, ahora es un centro de poder con todo lo que tiene que ver con Mar-a-Lago, el presidente Trump y todo esto que se ha gestado durante 3 o 4 años y que va a seguir siendo un centro de poder, tiene mucho más valor en la zona. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a realizar inventario, sobre todo porque es interesante ver en este momento cómo estamos a niveles de prepandemia. Se habla mucho del crecimiento del inventario y en general el inventario en listados activos aumentó un 28.5% en el último año, de marzo a marzo 28.5%. Sin embargo, cuando lo analizamos contra el 2019, seguimos estando un 20% más abajo. Aquí justamente este gráfico de la gente del Reciclub nos los indica. Estamos en este punto, pueden ver que todo esto es antes de la pandemia, justamente en marzo de 2020 comenzó la pandemia y aquí están los años 17, 18 y 19. Siempre habíamos estado alrededor de 1 millón de casas de inventario para el mes de marzo. Estamos cercanos a los 900,000 en este momento. Quiere decir que estamos mucho mejor que los 4 años anteriores. Sin embargo, no estamos a los niveles prepandémicos con mucha más población. Esto es lo que indica que el nivel de inventario muchas veces pareciera que es absurdamente alto. Aquí lo podemos ver en números. 2017 sobre 1 millón, sobre 1 millón, sobre 1 millón. En 2020 937, pero luego el inventario estuvo totalmente quebrado. Estamos en 892. Cuando normalmente nos están vendiendo en redes que los inventarios están absurdamente altos y vemos gente grabando videos y teniendo una cantidad de vistas diciéndote es que los precios van a explotar porque hay 300% más inventario en una ciudad, 500% más inventario en una ciudad. Aquí vemos efectivamente, este es el crecimiento 24-25. Zonas como Florida creció un 34, Georgia un 41, California un 50, Nevada 57. Sin embargo, cuando lo vemos así, dices, wow, California subió un 50%. Esto es una gran crisis. O Florida creció un 34% solo en un año. Imagínate, estamos a ese ritmo, vamos a tener demasiado inventario. Analicemos el mismo gráfico desde el 2019. Estamos apenas un 16% por arriba de lo que estábamos en el prepandemia y tenemos una cantidad de población mucho más alta. Incluso sé que Jenny trae esta información para el podcast que tiene que ver con Florida, que va a salir dentro de 2 días, y en ese podcast ustedes van a ver cómo ha crecido la población y sigue creciendo la población de Florida. Es normal que después de 5 años tengamos 16% más de inventario. Adicionalmente, con las tasas bajando, lo que analizamos en el podcast anterior, de seguro este inventario va a empezar a consumirse y estos números van a revertirse. ¿Vieron que California estaba un 50% más arriba en el último año?
miren cómo está respecto al prepandemia, menos 20%, o sea, todavía está muy lejos de lo que era el inventario antes de la pandemia. Quiere decir que siguen con problemas de inventario en muchas zonas. Podemos ver, por ejemplo, Alaska está con menos 53, podemos ver hacia los estados de lo que es New York, lo que es Delaware, New Hampshire, todos estos estados del norte, este del país siguen con inventarios bastante bajos, las Carolinas siguen con inventarios bajos, Georgia sigue con inventario bajo y en general el inventario sigue siendo un problema. Recuerden ustedes que hay una crisis de asequibilidad, si es muy difícil comprar vivienda, pero hay pocas viviendas también, lo que hace que efectivamente los precios no van a caer, porque si hay poca gente comprando, pero pocas casas, los precios se mantienen. La grave crisis sería que viéramos mucho inventario y viéramos mucho inventario y viéramos poca gente entrando al mercado, ahí sí podría haber una presión sobre los precios. Adicionalmente, cuando vemos esto, también estamos viendo que quería mostrarle, déjame ver, aquí lo transversal, aquí lo tengo. Esto quiere decir cómo se está suavizando el efecto locking. ¿Qué va a pasar? También estamos saliendo de ese efecto de bloqueo que existía porque muchísimas personas, lo pueden ver aquí con los rangos de azules, toda la gente que ven en rango azul eran personas que tenían tasas en menos del 5% en sus viviendas. Recuerden ustedes que en Estados Unidos el 40% de las viviendas no tienen hipoteca. El 60% tienen hipoteca y de ese 60%, el 85% durante el 2022 tenían hipotecas por debajo del 5%. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una hipoteca del 4,5, del 4, del 3, del 2, no vendo porque no quiero comprar ahora con una hipoteca del 7%. Entonces esa gente se quedaba con la vivienda o la rentaba o no se mudaba, pero ese efecto locking se ha ido suavizando. Vean ustedes cómo está creciendo la cantidad de gente que ahora tiene hipotecas entre el 5 y el 6%. Pasamos de un 85% en el 2022 a un 72% ahorita en el 2025. O sea, en 3 años o menos de 3 años, 2 años y medio, hay un 13% menos de tasas bajas en la población. Eso quiere decir que este efecto se ha ido suavizando y mucha más gente está vendiendo las viviendas. Eso va a ayudar a que crezca el inventario y posiblemente ese crecimiento de inventario con unas tasas más bajas va a cruzar las líneas y el inventario se va a empezar a consumir a buen ritmo. Así que, como lo decimos y siempre queremos repetírselo, prepárate. Es un tema de estar preparado. Cuando vemos todos estos números es que el mercado de la vivienda va a ponerse muy atractivo con tasas más bajas, pero no con demasiado inventario. Así que si hay un movimiento rápido, puedes quedar por fuera. Así que busca la asesoría y trata de estar muy bien preparado para que no te lo pierdas. Continuamos. Jenny, sé que tienes información sobre los condominios, algo que preocupa mucho en los Estados Unidos porque los condominios no están en la mejor forma. Sí, fíjate, el 68% lo traemos de un artículo de Redfin que dice el 68% de los condominios se vendieron por debajo del precio de lista en febrero. Ese es el punto más alto desde hace 5 años. Pero no solo los condominios, también las casas adosadas es el punto más bajo o alto en 5 años. Se vendió el 59.4% de los townhouses, se vendieron por debajo de su precio de lista. Y cuando nos vamos a casas unifamiliares, el artículo nos dice que el 64.2 se vendió por debajo del precio de lista, que hace el punto anterior más bajo de fue hace 2 años, que era el 61%. Básicamente en todos los tipos de propiedades, aunque existen pocas unidades a la venta, hay más. Hay más. Cuando hay más, existe un poder de negociación y el poder de negociación sucede esto. Sucede en que yo tengo la posibilidad de comprar una propiedad por debajo del precio de lista. Adicionalmente, y lo hemos repetido en varios podcasts, venimos de un mercado donde el vendedor ponía su precio y le llegaban 5 ofertas. Hoy en día no estamos en esa posición. De hecho, que en muchas áreas y en muchos productos es un mercado de compradores. Por eso este aumento tan grande en el punto de que yo, como comprador, tengo un poder de negociación. Y aquí hay una tabla que se las quiero mostrar. Y la tabla está organizada de acuerdo al porcentaje de unidades que se vendieron por debajo del precio de lista. Y tenemos que en Miami, Florida, 92.5% de las viviendas que estaban a la venta se vendieron por debajo del precio de lista. ¿Cuánto fue el descuento? Aquí lo dice, un 97.3% en promedio.
Hay algunas, igual el mercado de Miami tiene micromercados, hay unas zonas que tienen mucha demanda, se venden por encima, pero en promedio es esto. En promedio es, tú como comprador hoy en día tienes la oportunidad de negociar más. Vemos Miami, sigue Fort Lauderdale, donde el 92.1 tuvo descuento, West Palm Beach, la mayoría están en Florida. Fíjate, todas las primeras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las 8 primeras están en Florida, seguido por Texas. Estamos teniendo bastante poder de negociación y por eso nuestro ahínco en decirle a ustedes, prepárense, porque este poder de negociación con pocas personas en el mercado, con unas tasas de intereses que están bajando, quizás sea el momento perfecto y se genere, digamos, la tormenta perfecta para que tú puedas entrar en el mercado de una compra de una propiedad con un alto poder de negociación y una baja tasa de interés. Sí, eso es lo que está sucediendo en el mercado, Jenny. Yo quiero reforzar algo que también está muy interesante en el mercado, que es el flipping o el fix and flip en la Florida Central. Es un negocio que desapareció en Miami por tema de precios, por tema de la propia dinámica de la ciudad. No existe, pero Florida Central, lo repetimos, tiene casas muy viejas porque tiene muchos años de desarrollo y los centros que antes eran suburbanos se han convertido en zonas urbanas. Así que es muy conveniente en estos momentos agarrar muchas de esas viviendas, comprarla y hacerlo. Nosotros queremos agregar a esto los números de una operación de fix and flip que tuvimos ahorita en el mes de abril y que para nosotros están muy interesantes y se la queríamos compartir. Esto fue en la ciudad de Tampa. Se compró una vivienda en $199,000 de precio que terminó costando 209,000 con los gastos de compra. Luego de eso se consiguió un financiamiento de $176,000 del banco y un inversionista que en este caso trabajó con nosotros puso solo $33,000. Es decir, el 20% de la operación fue lo que él puso, un poco menos incluso del 20, fue lo que él puso para poder entrar en la compra. Luego hubo unos gastos de reparación, holding costs, los intereses de ese crédito de 176,000, termina traduciéndose en que el flipping fueron de $60,000 aproximadamente lo que se invirtió en la casa para ponerla al día. Esto también lo invirtió el inversionista. ¿Se puede conseguir financiamiento para esto? Sí. En este caso, el inversionista quiso sacarlo para que la operación fuese muy rápido. Todo esto tardó 6 meses en procesarse. La inversión total del proyecto fue de $268,000. Básicamente es el costo del flipping más el costo de la vivienda, de lo cual el inversionista en este caso dio $92,000 para tener en el negocio. Posteriormente a eso teníamos un precio de venta, un valor luego de la reparación de $335,000, unos gastos asociados a vender la unidad de $23,000, terminó teniéndose una utilidad neta de $311,000. No una utilidad neta, vamos a decir un ingreso neto de $311,000. Eso termina dando que efectivamente tenemos un costo de flipping de $268,000 y la venta en $311,000. Esto nos da para el negocio, como lo estamos revisando y haciendo nosotros, de que la utilidad completa del negocio fue $42,000. Nuestros socios, en cuanto a llevar toda la operación y llevar todo lo que tiene que ver con el control de la reparación y llevar quiénes son los contratistas, cómo se le paga al contratista, llevar el diseño, poder poner la puesta en marcha del negocio, estaba dando una utilidad para cada una de las partes de $21,000. Es decir, la rentabilidad de este inversionista fue 23% del valor de su dinero, con $92,000 que él puso. A los 6 meses sacó 92,000 más los 21,000. Estamos hablando $93,000, $113,000 que el inversionista obtiene sus 92,000 y se llevó los 113,000. Hay $21,000 de utilidad. Eso, si lo anualizamos, su dinero estaría rindiendo 46%. Es una rentabilidad realmente muy interesante. Este tipo de negocios nosotros los estamos gestionando con nuestros inversionistas. ¿Por qué? Porque en lo que vieron en el podcast anterior no hay producto económico. O sea, es difícil nosotros encontrar casas de 200,000, de $150,000 que se puedan comprar, que se puedan rentar y que nos genere utilidad. Así que si tú tienes un monto de inversión que puede estar por debajo de los $100,000, 80, 70, $60,000, hay este tipo de negocios que son una gran solución en este momento. Por eso queríamos mostrárselo con números. Tenemos todo esto documentado con los documentos incluso de cómo se compró, cómo se vendió, para que ustedes puedan verlo. Si tienen interés, con todo gusto, mándenos un mensaje al WhatsApp o directamente en los comentarios y se lo podemos compartir.
Por último, Jenny, quería hablar de la sanidad del mercado. ¿Cómo está el mercado? Muy rápidamente, me voy a saltar dos gráficas porque creo que no tenemos demasiado tiempo. Y en función a eso, quería hablarle de lo que llaman el gran colchón de dinero que tienen en este momento la sociedad americana, los americanos. Este cuadro nos muestra cómo es que el 82% de los que tienen un crédito tienen más de 30% de equity en sus casas. Esto quiere decir que las personas que ustedes están viendo, en la gran mayoría de los casos, estamos hablando del 82%, o sea, es decir, del azul, el rosado el negro, son la cantidad de equity que hay en la casa. Es decir, hay muy pocas casas bajo el agua. Incluso el análisis termina dándonos que el número de casas que están bajo el agua es 0,3% nada más. O sea, las personas que realmente tienen un equity negativo es este poquitito que ven aquí que ni siquiera se ve. Hay unos que tienen entre un 91 y un 100, que quiere decir que tienen un 10% de equity nada más, y es lo impactante que está el mercado hoy en día. Cuando hablamos del 2013, miren cómo era. Hoy en día todo el mundo tiene mucho dinero dentro de su vivienda por la subida de los precios. Y por último, para mostrar eso en números generales, esto es un informe del mes de marzo donde se están evaluando cómo son los créditos hipotecarios en los Estados Unidos, y esto es el total del valor de créditos que existen en los Estados Unidos. Son 48 trillones de dólares. De esos 48 trillones de dólares, 34 trillones de dólares hay en equity de las personas. O sea, las personas tienen mucho más equity de lo que existían. Miren ustedes cómo era en el año 2008, cuando vino la debacle del sistema hipotecario. El equity era igual a la cantidad que se debía en general lo que estaba en problemas. Aquí ven, esta 13.3 es la cantidad de gente que está en problemas o tiene una deuda outstanding. Eso quiere decir que hoy la diferencia entre el equity y los problemas, estamos hablando de 20 trillones de dólares. Esa es la diferencia. Por eso es tan sano el sistema. O sea, es un sistema donde hay mucho más equity que personas en dificultad o dinero en dificultad. Eso es la sanidad del sistema. Una de las cosas que lo quería resaltar porque se está hablando mucho del 2008 nuevamente y ahora vuelven a tocar el tema con los aranceles. Vamos a seguro a caer en una crisis. No esperen una crisis porque la situación económica y financiera es totalmente distinta. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Si tienen cualquier pregunta, contáctenos, es muy sencillo. Abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Cualquier duda, cualquier mercado, cualquier oferta, cualquier duda que ustedes tengan referente a real estate, nosotros estamos aquí para responderles de la manera más sencilla, con nuestro mejor consejo, ya sea compra, espera, no lo hagas. Estamos aquí para servirles. Si no se han dado cuenta, para nosotros es nuestra pasión investigar y presentarles la información para que ustedes tomen la mejor decisión en lo que se dice comprar su primera propiedad o hacer una inversión inmobiliaria. Es así, Jenny, toda la semana trabajando con clientes, todos los fines de semana trabajando con clientes y luego sacando el tiempo para leer, investigar y traer la información transparente y honesta que ustedes necesiten. No de darle like al video, que mucho ayuda a decirle a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Adicionalmente, compártelo y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestros 4 podcasts a la semana. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? E invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.